Bueno, Ujú. empezamos por el ilemorfismo. El ilemorfismo es una doctrina aristotélica según la cual la sustancia es ontológicamente constituida por materia y forma. Fue una de las teorías más debatidas en la Edad Media. Por un lado, la noción de materia primera como constituyente metafísico primario implicó una serie de problemas respecto a su espesor a nivel ontológico, como algo puramente potencial, y esta fue la posición de Tomás de Aquino, o dotado de algún aspecto de actualidad, como luego afirmó Duns Scott. Por otro lado, también la forma, respecto a la forma, la aplicación de la teoría ilemórfica implica una serie de cuestiones. Por ejemplo, respecto a la posibilidad de que la forma sustancial subsista sin materia o que la forma accidental sea inherente directamente a la materia durante el cambio sustancial. Otro tema fue el número de formas sustanciales que se encuentran en cada sustancia, vivente o no. Globalmente considerado, el ilemorfismo medieval está marcado por una grandísima riqueza de teorías, posiciones y problemas que además se relacionan directamente con la discusión metafísica contemporánea, también más allá del debate sobre el neo-aristotelismo. La razón de esta riqueza interpretativa se encuentra en la centralidad del ilemorfismo respecto a los ámbitos principales de la filosofía teorética desarrollados por la tradición aristotélica. En lógica, materia y forma están directamente conectadas al análisis de las definiciones de los entes naturales y con un sentido de género y especie se ponen al centro de las teorías del conocimiento. En metafísica, materia y forma son los elementos fundamentales de la doctrina de la unidad de la sustancia, el pilar mismo en que se basa la discusión de los libros centrales de la metafísica de Aristóteles. Y en filosofía natural, considerando tanto la física de Aristóteles como su sobre la generación y la corrupción, materia y forma, junto a privación y causa eficiente, constituyen los principios del devenir natural. Esta centralidad doctrinal fue acompañada por una fundamental flexibilidad epistémica del dispositivo ilemórfico que hizo posible su aplicación en diferentes contextos y diversas metafísicas influyentes del mundo natural formuladas por distintos autores. En nuestra discusión de hoy quiero concentrarme sobre la materia y en manera particular sobre la materia primera. Sin duda se trata de una noción más problemática de la ontología medieval del mundo natural. Entre los muchísimos autores medievales que han intentado formular una teoría unitaria del ilemorfismo, quiero examinar a Rogerio Bacon, uno de los filósofos más originales en su análisis del mundo físico. Como estamos a punto de ver, Bacon adhiere a unas cuantas posiciones radicales respecto a la materia, empezando por el ilemorfismo universal, la teoría por la cual cada criatura, tanto corpórea como espiritual, es un compuesto de materia y forma. Sin embargo, quiero empezar mi análisis por una pregunta muy específica y debatida en la Edad Media, aunque no muchos estudiosos la han considerado debidamente. ¿Cómo es posible conocer la materia primera? Se trata de un rompecabezas crucial. Por un lado, cuando conocemos una sustancia, conocemos principalmente sus formas, mientras que la materia primera no tiene ninguna. Por otro lado, conocemos cosas actuales, o sea, en acto, y actualmente, o sea, actualizando nuestro intelecto. Pero la materia primera es una entidad pura o mayormente potencial. Sin embargo, y esto es fundamental, si la materia primera fuese completamente incognoscible, eso no resultaría imponer un vacuum en nuestro conocimiento del mundo natural, donde la materia juega un papel primario como substrato de persistencia del devenir natural. Por este motivo, la materia tiene que ser accesible a nuestro conocimiento. Y en la Edad Media, un gran número de teorías fueron formuladas al respecto, con tres teorías principales como base. Dos procedientes, directa o indirectamente, de Aristóteles, y la otra de Platón. En Física 1.7, Aristóteles afirma que la materia se conoce por analogía con el compuesto ilemórfico. Esta aproximación analógica es la solución más frecuente a partir del siglo XIII.
Diferentemente, en el Timeo de Platón y el comentario de Calcidio se discute otro camino de acceso a la materia en los términos de una percepción accidental del substrato al percibir un cuerpo. Esta vía es bastante problemática y la encontramos a menudo antes del regreso de Aristóteles al mundo latino y en conexión con los textos platónicos. En el medio entre estos dos procedimientos tenemos al método negativo de abstracción que Aristóteles menciona en la Metafísica, criticándolo, y Calcidio aplica en su comentario. Si consideramos un cuerpo cualquiera y le quitamos progresivamente toda cualificación, o sea, toda forma, supuestamente quedaríamos con el substrato de estas formas, o sea, la materia. Este método se encuentra todavía en el siglo XIII, por ejemplo en la Summa Hallensis, y llega hasta Francisco Suárez en sus Disputaciones Metafísicas. Sin embargo, la escolástica central acepta con más estabilidad al método analógico. Esto se debe muy probablemente a su flexibilidad epistémica, ya que un conocimiento analógico puede basarse sobre diversas consideraciones ontológicas de la materia primera sin implicar un preciso ontological commitment. Al contrario, el método negativo de abstracción implica que el substrato primero tenga un mayor espesor ontológico, o sea, que exista con alguna propiedad que se queda al quitarse toda cualificación. En general, la posición de los autores con relación al problema de la cognoscibilidad de la materia primera nos habla de sus consideraciones ontológicas respecto a esta peculiar entidad. Y de tal modo clarifica también algunos aspectos de la constitución ontológica del ente natural. Ahora bien, Rogerio Bacon trata del problema del conocimiento de la materia en 3 de sus cuestiones sobre la física. Escritas en los años 40 del siglo XIII, las cuestiones son entre los primeros comentarios sobre la obra natural de Aristóteles en el mundo latino medieval. Las 3 cuestiones abordan 3 problemas relacionados entre sí. Primero, si la materia se puede conocer por sí misma. Segundo, si Dios conoce la materia primera. Y tercero, si los seres humanos pueden conocer la materia. La respuesta a la primera cuestión es bastante fácil, ya que la materia es correlativa a la forma y potencia respecto al compuesto, es imposible conocerla por sí misma. Pero, ¿puede Dios conocerla? Hay que subrayar cómo la relación en este caso sea entre Dios y la materia primera, el substrato potencial de la creación por Bacon. Como sabéis, se trata de un problema muy delicado. Por ejemplo, Tomás de Aquino, muy famosamente, niega que Dios pueda conocer la materia primera en sí misma, debido a su estatuto ontológico y completa alteridad respecto a la forma y a la actualidad. La solución de Bacon es muy interesante. Bacon hace una distinción, platónicamente, entre las formas inmanentes que están unidas a la materia y las ideas que Dios tiene en su mente como modelo de la creación. Si está claro que la materia no tiene forma, pues es el opuesto mismo de la forma, esto se refiere solamente a las formas inmanentes, no a las ideas. Y efectivamente, ya que Dios ha creado la materia primera, debe tener una idea de la materia primera en su mente, por la cual la creó y la conoce. Se trata exactamente de la posición refutada por Tomás de Aquino. Por fin, cuanto al conocimiento de los seres humanos, que los seres humanos tienen de la materia, Bacon afirma rotundamente que la materia se puede conocer mediatamente y por analogía con la forma a la que se une en el compuesto. Esta relación horizontal es la clave para entender algo, no mucho, pero la verdad, de la materia. Sin embargo, y este es el punto fundamental, esta materia que los seres humanos conocen por analogía, ¿es la materia segunda o la materia primera? Bacon solo dice materia, pero, debido a sus teorías ilemórficas, no puede ser ninguna de las dos. Como os decía precedentemente, la epistemología de la materia primera está vinculada a la ontología del ilemorfismo. Y para entender lo que Bacon afirma, tenemos que examinar su peculiar teoría de materia y forma. Primero, hay que recordar que Bacon adhiere a 3 doctrinas muy importantes. Primero, la doctrina del ilemorfismo universal, que hemos visto afirmar que cada criatura
desde los ángeles hasta las piedras, está compuesta por materia y forma. Segundo, la doctrina realista de los universales, y de manera radical, afirmando que toda cualificación genérica y específica se encuentra en cada ente marcado por la forma especialísima. Tercero, Bacon adhiere a la doctrina de la pluralidad de las formas sustanciales, según la cual en el compuesto ilemórfico no hay solo la forma sustancial más especial, sino todas las formas más genéricas que se especifican en la forma especialísima. Por tanto, mediante el conjunto de esas tres doctrinas, ya nos encontramos con una riquísima ontología de la criatura, donde cada objeto natural tiene una estructura formal amplia, marcada por diferentes niveles de especificación de un género común, el genus generalissimum, del cual cada criatura es una especificación. Sin embargo, y aquí su originalidad es fascinante y crucial, Bacon no acepta, sino critica duramente la teoría de la unidad de la materia. Para entender la importancia de este punto, hay que comparar dos sistemas alternativos donde se acepta el presupuesto de la materia primera como una. Por un lado, tenemos el sistema de Tomás de Aquino y muchos otros pensadores del siglo XIII. Este sistema se basa en la unidad de la forma sustancial, o sea, hay solo una forma sustancial en el compuesto y muchos accidentes, y la unidad de la materia primera. Esto significa que cada compuesto ilemórfico resulta de la unión entre la materia primera y la forma sustancial del ente considerado. Al quitarse esta forma, otra forma la sustituye, con la materia primera como sustrato de la generación natural. Al opuesto, tenemos los sistemas pluralistas formales de Cundisalvo o Ricardo Rufo. En este caso, no es una forma, sino un conjunto formal que se radica en la materia primera. Esto significa que cada compuesto ilemórfico tiene una forma sustancial en acto, que es solamente la primera de una cadena de formas donde las otras más generales están ya en el compuesto en potencia. De esta manera, el substrato de la mutación sustancial es el nivel relativamente más general de la forma especial en esta serie de formas potenciales unidas a la materia primera. No aceptando ni la unidad de la forma sustancial ni la de la materia primera, Bacon se opone a ambas opciones. Y lo hace aplicando un principio de perfecta correspondencia ilemórfica, cuya definición podéis leer en el handout si Rodrigo os lo ha enviado. Ahora bien, si hay una pluralidad de formas sustanciales en cada compuesto ilemórfico, como efectivamente Bacon cree, el principio de correspondencia ilemórfica nos impone, según Bacon, que haya no solo una, sino muchas materias. Cada una de estas materias está apta a recibir tan solo una forma específica o genérica. Eso significa que para cada forma específica, actual o potencial, que encontramos en un ente cualquiera, tiene que estar una materia específica que se une metafísicamente a esta forma en una pluralidad material especular a la pluralidad de las formas. El resultado de esa interpretación baconiana es muy poderoso. Ontologizando el árbol de Porfirio, Bacon puntualiza cómo cada ente considerado individualmente tenga tres series de especificaciones. La primera, y más importante, es la especificación del árbol porfiriano de la sustancia. Ahí, cada nivel inmediatamente más general juega el papel de substrato para aquel inmediatamente después. Y así tiene que ser, ya que la potencia de un ente respecto a la mutación sustancial está exprimida por su materia segunda, que es un compuesto ilemórfico. El árbol de la sustancia, entonces, es la clave para entender el mundo del devenir natural. Sin embargo, cada uno de los miembros de esta serie es un compuesto ilemórfico, y como tal está compuesto por una forma sustancial específica y coherentemente con el principio de correspondencia ilemórfica por una materia específica. Así que hay dos árboles más, uno detallando la especificación de la forma y otro de la materia. Cada árbol porfiriano tiene su raíz, el componente más genérico del cual cada nivel es una especificación.
En el caso de la serie de la sustancia, esta raíz es el genus generalissimo, el más general de todos los géneros. A su vez, este género es un compuesto ilemórfico, aunque ontológicamente primero, que corresponde a la unión entre las dos raíces de las series de la materia y de la forma, respectivamente la materia primera y la forma primera. Exactamente con razón de esta primera unión ilemórfica, afirma Bacon, es imposible que la materia primera sea el substrato próximo de cada forma, como implica la teoría de la unidad de la materia. Su direccionalidad ontológica se resuelve en la unión con la forma primera y solo remotamente la materia primera es el substrato original de las formas como género de cada materia específica. No hace falta subrayar que la solución de Bacon resuelve algunos problemas, pero pone muchos más. Por un lado, la constitución ontológica del mundo natural se emancipa de la investigación metafísica. El sustrato natural ya no es la obscura materia primera, sino la materia natural, un conjunto ilemórfico. A nivel metafísico, Bacon construye una teoría ilemórfica más elegante, resolviendo el problema de cómo muchas formas puedan anidarse en la materia primera sin tener que admitir que un ente cualquiera tan solo tiene una forma sustancial. Sin embargo, el precio pagado para solucionar este problema es una proliferación de materias y formas sin una verdadera justificación. Bacon no parece dedicar mucho tiempo en refinarla. Y a la pregunta sobre cómo se pueda admitir que la materia se especifique en materias distintas cuando la forma, como diferencia, es lo que constituye las especies, Bacon simplemente contesta que no es verdad que solo la forma divide y que, como nadie se preocupa de justificar cómo una forma se divide en especies, tampoco hay que preocuparse respecto a cómo la materia se pueda especificar. Desde este punto de vista, nos sorprende que la solución de Bacon no haya tenido mucho éxito en el siglo XIII. Siguiendo estas coordenadas interpretativas respecto al dimorfismo baconiano, podemos finalmente abordar nuestra pregunta inicial. Según Bacon, ¿cómo podemos conocer a la materia primera? Como hemos visto, en las cuestiones sobre la física, Bacon nos dice que la materia se puede conocer por analogía con la forma en el conjunto ilemórfico. Considerando cuanto hemos dicho, la materia que se puede conocer de esta manera parece ser la materia específica que se une a la forma específica en el conjunto ilemórfico. Se trata de un conocimiento horizontal que se basa sobre la interacción ontológica entre forma y materia al mismo nivel de especificación. Sin embargo, la materia primera es muy remota, como materia del género generalísimo, así que necesitamos otro mecanismo especulativo para llegar ahí. En el Opus Tertium, Bacon nos da unas indicaciones al respecto. Se trata de la abstracción negativa. Si negamos gradualmente las cualificaciones de un ente cualquiera, llegamos a su substrato neutro. Como mencioné al comienzo de esta ponencia, este método ha sido aplicado a la cognoscibilidad de la materia por muchos autores precedentes a Bacon, empezando por Calcidio. Sin embargo, y crucialmente, Bacon no cree que la abstracción negativa pueda llegar al primer substrato de las materias, sino al primer substrato de las sustancias. Dicho de otra manera, abstrayendo cualificación tras cualificación, podemos llegar a un sujeto neutro que corresponde al género generalísimo, que algunos, equivocándose, han pensado que fuese la materia primera. Respecto a este punto, Bacon afirma que, cito, en este modo no consideramos la materia como en dicho error. Allí se considera la materia como otra parte del compuesto, o sea, como una sustancia simple, esencialmente diferente de la forma. Al contrario, aquí consideramos la materia como un compuesto incompleto, que es la esencia de algún género que se encuentra en potencia a las especies que le siguen. Y la materia siempre se interpreta de esta manera según toda filosofía natural y cuando hablamos del sujeto de la generación que es la materia. Al contrario, el metafísico
examina principalmente aquella materia simple, ya que en el séptimo libro de la metafísica se certifica que la materia es otra que la esencia de cualquier predicable y mucho más. Fin de la citación. Pues se trata de un punto muy importante que nos indica otro aspecto principal de la teoría ilemórfica de Bacon y también las razones por las cuales aceptó un principio de correspondencia ilemórfica tan radical. Se trata de poner un confín epistémico entre metafísica y filosofía natural que se radica en una diferente consideración ontológica del ente natural y sus fundamentos. Así, la filosofía natural considera la materia como materia segunda, o sea, como compuesto ilemórfico que juega el papel de substrato de la generación natural y está posicionado en la serie porfiriana de las sustancias. En contra, la metafísica considera la materia como la entidad implicada por la forma, pero opuesta a esta, o sea, como uno de los ingredientes metafísicos de la materia considerada por el filósofo natural. Esta distinción de método y objetos entre metafísica y física corresponde a la solución de Bacon a las grandes tensiones entre los resultados de la imposición ilemórfica de las dos disciplinas. Para contestar a nuestra pregunta, aunque Bacon no sea explícito al respecto, podemos suponer que la materia primera se pueda conocer parcial inmediatamente a través de una combinación de los dos métodos. Primero, verticalmente, la abstracción negativa nos lleva hasta el primer substrato sustancial, el género generalísimo. Luego, mediante el método analógico, podemos concentrarnos sobre la correspondencia ontológica entre la materia y la forma del género generalísimo, y así concebir la materia primera en cuanto materia del género generalísimo. Pues se trata de una aventura epistémica que, irremediablemente, testigua la distancia entre nosotros y esta peculiar entidad, que en el sistema de Rogerio Bacon juega un papel originario en cuanto primera, pero secundario cuanto al examen de la constitución ontológica del mundo natural. Muchísimas gracias.